Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 1. Amén. Y este versículo lo vamos a leer. No voy a hablar nada acerca del Apocalipsis y cosas así, no se preocupe. Pero sí, la segunda parte de este versículo la quiero enmarcar a nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, quizás para esta ocasión solo vamos a leer después de los 2 puntos. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Le damos gracias a Dios. Bendito Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Padre, anhelamos que tú seas propicio a nuestras vidas y que una vez más el consejo de tu palabra pueda venir a nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a recibirla, Señor. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, y que esta palabra, Señor, la pueda dar vida a nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Amén. Es bueno el Señor, ¿verdad? Fíjese que es bueno disfrutar de las bondades y de las misericordias del Señor. Porque ¿quién no se siente feliz de creer en un Dios perdonador, de creer en un Dios misericordioso, de creer en un Dios que es capaz de conceder cualquier deseo, siempre que esté en su voluntad? Amén. Y yo creo que ese es el gozo con el que diariamente deberíamos despertar, ¿verdad? Y ese es el mismo gozo con el que de igual manera deberíamos ir a descansar, de saber que conocemos o estamos en un proceso de conocer no solo de Dios, sino que conocerlo a Él de una manera personal, al tener comunión con Él. Entonces, al pasar el tiempo y después de haber descubierto que el Señor fue el que se acercó a nuestras vidas y que fue Él el que nos recibió a nosotros a misericordia, después de ese pleno conocimiento y convencimiento de nuestras vidas, viene el proceso de crecer en eso que le llamamos en lo espiritual. Y lo espiritual tiene bastantes componentes, ¿verdad? Lo espiritual abarca la adoración, la alabanza, la oración, el escudriñar la palabra, el tener comunión con Dios a través de la oración. Y a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Amén. Es misericordia poder decir hoy que ya no somos los mismos de hace cierto tiempo. Amén. Yo recuerdo que conocí la iglesia. Esta iglesia, estaba pequeño de edad, y la iglesia antes estaba en el antiguo local, y a algunos yo les he compartido que para mí entrar a esta iglesia cuando estaban allá, y lo es hasta el día de hoy, pero cuando yo entro, pero quiero enmarcarlo a ese momento pasado. Cuando yo entraba, sentía un aire diferente, sentía agradable estar en la casa de Dios, sentía que era lo mejor. Amén. Y quizás yo tenía como 11 años o 12 años, y recuerdo que todos los cultos eran especiales. Yo estaba aprendiendo a conocer qué era todo esto del cristianismo. Nunca había estado en una religión, y si lo estuve, tenía más preguntas que convencimiento, ¿verdad?
Y eso también es misericordia de Dios, el hecho de poder estar en un lugar y tener la percepción de que algo no cuadraba en todo eso. Entonces, fue bien fácil estar en los caminos de Dios, y al llegar y estar congregándome y siendo pequeño, yo sentía esa llenura de esa palabra, y esa palabra iba quedando ahí, iba quedando ahí. Pero llegó un momento en que la naturaleza de uno lo traiciona o se vuelve más fuerte, y uno, por el motivo que sea, se aparta de los caminos de Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito para todos, y en mi caso, pues, siendo jovencito, el Señor permite varias cosas en mi vida, trata en mi vida de una manera que para cualquier otro quizás es una trivialidad, pero para mí no lo era. Y esos medios fue los que el Señor ocupó, y a la edad de 18 años vuelvo a tener un encuentro con Dios, vuelvo a confesarle, previamente vuelvo a reconciliarme y luego a confesarle como mi Señor y Salvador, y de ahí otra vez volvió a cambiar mi vida. Y de ese momento para acá, como le decía, después de haber tenido todo el conocimiento siendo niño y siendo jovencito, porque por alguna razón después uno venía, en este caso, venía con una actitud de no querer venir, con una actitud de no querer estar acá. ¿Usted ya ha visto esas actitudes? Solo porque no tengo una silla acá no le dramatizo el hecho. Pero, y siempre ahí, ¿verdad? Aquel niño, aquel jovencito que sin disposición de nada, acá en esta iglesia. Ya estando aquí en este nuevo local, así se le llama nuevo local, ¿verdad? Porque solo hemos tenido 2. No es que por los que escuchan no vayan a creer que estamos estrenando local o algo. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que llega un momento en que hay como esa pausa, uno hace esa pausa espiritual, y uno comienza a hacer cosas que no debe, pensar cosas que no debe, decir cosas que no debe, siendo cristiano. Porque en mí el convencimiento de Dios y esa cuestión de sentir el apego a ese Dios, yo siempre lo tuve. Pero hay algo que como joven, hasta el día de hoy no sé qué era, pero siempre estaba esa cara de descontento y esa actitud de querer demostrar que no me gustaba lo que estaba haciendo acá. Sin embargo, el Señor siempre me hablaba. Y llegó un momento que ya pasó lo que le conté, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de mí, me trató, y hasta la fecha pues sigue cambiando mi vida. ¿Cuál es el punto de todo esto que le conté? ¿Y cuál es el marco de esa segunda parte de ese versículo y de otro versículo que vamos a leer? Porque el tema que el Señor ponía en mi corazón es justamente ese: solo tienes nombre de que vives. Amén. Ese es el tema para esta noche: solo tienes nombre de que vives. Entonces llega un momento en que la mayoría de cristianos pensamos, y no solo pensamos, sino que nos creemos que estamos bien espiritualmente. Amén. Porque creemos que con estar aquí martes y jueves, domingo, un sábado al mes, porque creemos, voy a mencionar todos los ministerios acá, porque creemos que somos parte de un ministerio de alabanza, porque creemos que somos parte de un ministerio de servidores, porque creemos que somos parte tal vez de los hermanos que ayudamos a compartir, porque creemos que estamos en el ministerio de la oración y del ayuno. Probablemente podamos creer que hemos
alcanzado un buen nivel de espiritualidad. Amén. Y eso está bien, porque mientras no estemos sumergidos en el pecado, así tan tácitamente, entonces hay una esperanza de que podemos ser preservados. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va avanzando ese caminar en el Señor, y podemos decir algunos que porque ya dejamos malos hábitos carnales, amén, nosotros nos autocolocamos en una condición en la cual creemos que somos intachables. Entonces, es muy especial siempre cuando uno busca al Señor por las madrugadas. Ese momento de buscar al Señor en las madrugadas es muy especial porque quizás los sentidos de uno y la disposición de uno está al 100% como para poder tener un momento de comunión con Dios, ya sea por la oración o ya sea por su palabra. Y anoche justamente, o mejor dicho, en la mañana de ahora, en la madrugada de ahora estaba viendo este texto. Inicialmente esto era otro texto que vamos a leer más adelante, pero de ese texto inicial que encontré, yo me ponía a pensar, realmente, Señor, muchos estamos equivocados por lo que hacemos y por lo que decimos. Y ya lo va a entender más adelante. Otra cuestión, disfrutamos de un acercamiento que tenemos con Dios y de una comunión con Él, pero después viene una interrogante. ¿Será realmente comunión lo que tenemos con Dios? ¿O será una vana emoción? Porque ¿qué es tener comunión? Si lo vemos humanamente, ¿qué es tener comunión con alguien? Tener comunión con alguien es poder platicar, es poder entenderse, es poder comunicarse, es poder tener confianza, es poder buscar apoyo y encontrarlo. Y muchas otras cosas es comunión. Ahora, ¿qué será la comunión con nuestro Dios? ¿Será solo buscar leer, meternos en la letra, en la palabra? ¿O no será meternos en esta letra, debajo de esas palabras, y encontrar lo que Dios quiere hablar para nosotros? Porque una cuestión, hermano, es leer su Biblia en un año. Y otra cosa aparte es tener su devocional personal y diario. Y otra cosa es congregarse. Y otra cosa es adorar. Y otra cosa es orar. Entonces, le estoy diciendo todo esto porque ya vamos a hablar un poco de esa iglesia de Sardis, vamos a hablar un poco de Pedro y vamos a hablar un poco de un personaje que se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Amén. Yo ponía acá, nos gozamos cuando estamos en la congregación y le damos a Dios la alabanza y la adoración que Él merece y de la cual es digno. Eso es lo que muchos pensamos. Pero realmente sabemos qué es alabar y adorar a Dios. Porque creo que un buen porcentaje de aquí hemos recibido la enseñanza de lo que es alabanza y adoración de boca de nuestro pastor. Amén. Un buen porcentaje de aquí, unos tienen un buen conocimiento porque de manera diligente han estudiado y han consultado también al pastor, lo cual es bueno. Entonces, si tenemos ese conocimiento, realmente nosotros estamos en la verdadera convicción y en la verdadera seguridad de poder decir que alabamos y adoramos a Dios. Más adelante nos vamos a poder responder esa pregunta. Ahora bien, seamos sinceros y hagamos una reflexión rápida de lo que somos en este momento. ¿Quiénes somos en este momento? Veamos nuestro interior y juzguemos cómo estamos. Después de haber hablado un poco
a manera de introducción todo lo anterior. ¿Cómo estamos hoy? Y esa es la pregunta que me hace arrancar con el primer punto. Le quiero hablar un poco de esa ciudad, Sardis. Solo le voy a dar cuatro características, creo que son 4 o 3, de esta iglesia, solo para que tengamos el contexto de lo que les voy a hablar, o de lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta noche. Fíjese que Sardis era una ciudad con un pasado glorioso e ilustre. Esa es una de las características de esta ciudad. ¿Y qué es lo que pasaba? Que por ese hecho ellos tenían muchos motivos para vanagloriarse. Fue una ciudad construida en una montaña y era considerada inexpugnable. Inexpugnable, una de esas palabras que uno las oye pero no sabe qué es, entonces ahí va. Inexpugnable, en el caso de Sardis, es decir que era difícil de conquistar por la ubicación donde estaba. Y a pesar de todo eso, a pesar de que era una ciudad difícil de conquistar, qué sorpresa, muchas veces lo fue. Muchas veces. Y esta ciudad era una ciudad que necesitaba constantemente escuchar advertencias proféticas de parte del Señor, de parte de lo que venía a ellos como ciudad. Y otra cuestión muy importante, que esta ciudad necesitaba buscar una vivificación espiritual. En resumen, necesitaba volver a encontrarse con Dios. ¿Por qué? Esta ciudad, de acuerdo a lo que estuve investigando y todo eso, esta ciudad pues había alcanzado un nivel, lo voy a hablar en términos actuales, había alcanzado un nivel económico bien estable. Era una ciudad poderosa económicamente. Y estas personas que vivían acá atribuían todo eso a la bendición y a la provisión de Dios. Sin embargo, lo que comúnmente pasa en algunos cristianos, que esas añadiduras que Dios permite a las vidas llegan a tomar el lugar del Dios que dio las añadiduras. Entonces llega un momento en que esta ciudad se enaltece y se hace a un lado de los caminos del Señor. Sin embargo, más adelante en ese capítulo se habla de que todavía hay un pueblo que es fiel. En el versículo 4, solo voy a leer rápido, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Siempre hay un remanente fiel, siempre hay un remanente que está dispuesto a estar cerca del Señor. Entonces, ese es el primer punto y ese es el marco de todo lo que viene más adelante. Lo voy a invitar a que veamos Gálatas 2:14. Y yo creo que con este versículo ya me va a poder comprender, o mejor dicho, vamos a poder comprender por dónde nos quiere llevar el Señor. Aquí está hablando Pablo y vea lo que dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. No, quiero hacer una pausa. No me imagino esa conversación entre dos personas con un carácter firme. No me lo imagino. No me imagino al apóstol Pablo hablándole con firmeza a aquel Pedro que de vez en cuando volvía a ser aquel Pedro impetuoso. Amén. Entonces dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sabe qué era lo que pasaba acá en eso? Yo estaba leyendo otra versión para poder comprender el comportamiento de Pedro y de todo lo que les acompañaban, porque hay una parte, Gálatas 2:14. Leamos desde el 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. No, leamos desde el 11 mejor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía como los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Significa que Bernabé les creyó todo ese circo que estaban armando. Un circo que muchas veces, así como Pablo lo da a conocer, ese circo o esa actuación muchas veces nosotros la montamos también. En el 13, en el 14, le dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, después de que Jesús resucita, y después cuando vemos al Pedro del libro de los Hechos, nosotros comenzamos a ver a un Pedro que es diferente, un Pedro más maduro espiritualmente, un Pedro que había conocido ya el amor de Dios y la misericordia, y un Pedro que sin dudarlo, yo creo que se enamoró más de ese Dios, de ese Salvador. Amén. Porque yo no dudo que después de haber visto esa mirada de misericordia, después de haberle negado, si bien es cierto, aquel sentimiento de dolor por haber fallado ahí estaba, pero la gratitud, sí, ese agradecimiento que Pedro sentía hacia el Señor, creo que nadie lo podía negar en la vida de él. Sin embargo, vemos acá en esta porción que Pedro convive con los gentiles. Y la palabra es clara. Yo leí otra versión para poder entender qué era lo que estaba diciendo ahí. Básicamente era que Pedro estaba con los gentiles, pero no para llamarlos a los caminos de Dios, no para atraerlos, sino que estaba participando de las mismas cosas de ellos. Después de todo lo que Pedro vio, después de todo lo que Pedro fue testigo, después de todo el amor que había recibido de Cristo, hoy lo vemos que estaba ahí como uno de esos, uno más. Entonces yo me ponía a reflexionar, realmente muchos sin juzgar a Pedro, porque más adelante vemos a Pedro con unas epístolas y con un mensaje totalmente transformador y restaurador de vidas. Amén. Pero sin juzgar a Pedro en este versículo, yo me ponía a pensar, ¿y cuántos somos así también? Que en medio de los gentiles nosotros no pasamos desapercibidos, sino que somos uno más. Y los ejemplos tan claros, bueno, los hermanos no lo oyeron, yo sí lo oí el lunes. Toda esa cuestión de salir en fotos y que no nos percatamos de lo que hay detrás, es decir, del fondo que hay cuando nos tomamos una foto, cuando estamos con amigos, con compañeros, aún con familiares. El hecho de que sea con familiares no hace ninguna excepción.
A veces son fotos que nos tomamos solos y no nos hemos percatado de lo que hay atrás. Hasta que alguien nos dice, mira, ya revisaste lo que has publicado. Usted ya sabe de qué estoy hablando, no se me haga que no de qué estar hablando. Estoy hablando de las redes sociales, hermano. Amén. Y las hermanas lo saben mejor. Porque este lunes sí estuvo fuerte la cosa. Entonces, yo me ponía a pensar, realmente eso es cierto. Y no solo es con ese tema de las redes sociales, es en todo, hermano. En todo. No necesariamente tenemos que estar publicando, siendo parte de eso que mueve al mundo ahora socialmente, sino que también ahí nosotros podemos caer individualmente y sin que nadie lo sepa aparentemente, podemos estar cayendo en lo mismo. En nuestras conversaciones, en nuestras pláticas, en lo que oímos, en lo que opinamos, en lo que nos hace pensar. Porque nuestra naturaleza nos engaña. El hecho de que nosotros no repitamos las malas expresiones que oímos de nuestros compañeros no significa que en nuestra mente no están retumbando. No significa que ahí están. No significan que sí, en el momento soporté la risa, pero externamente y por dentro ese comentario tan inapropiado me estaba dando risa. Porque muchos hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Hemos aprendido a escuchar cosas y quedarnos así, ¿verdad? Wow, qué respetuoso, qué espiritual. Pero por dentro estamos secundando y siguiendo con el chiste. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? De que acá Pedro y toda la gente que estaba ahí, que eran judíos, cuando ven que llega Pablo, entonces ahí vuelven a cambiar. Dejan de ser los gentiles que estaban ahí y vuelven a ser ahora los judíos, los hijos de Dios, los que el Señor ha tenido misericordia. Entonces Pablo le dice a Pedro, tú siendo judío, amén. Y cambiémosle las palabras para que nos quede más claro. Tú siendo un hijo de Dios, tú siendo una hija de Dios, vives como que no lo fueras. Tu testimonio no es como el de un hijo de Dios, como el de una hija de Dios. Amén. Porque me imagino que si Pedro trataba de obligar a los gentiles a judaizar, pongámoslo en términos más digeribles para que lo podamos entender. Si Pedro por alguna razón quería evangelizar a esta gente, ¿cómo era posible que estaba como entre dos señores? Al momento de hablarle a un desconocido o a un conocido del Señor, al hablarle del Señor, al tratar de presentarle el Evangelio y de la misericordia de Dios, uno entra en esa órbita o en ese escenario espiritual y hasta las palabras, porque nuestras palabras cuando hablamos del Señor ahora son bien fluidas y son bien, tiene coherencia todo. Pero cuando dejamos de hablar del Señor y ahora los gentiles son los que nos hablan a nosotros, es que qué fácil nos convencen, qué fácil entramos en la plática, qué fácil somos parte de las invitaciones, qué fácil somos parte de las murmuraciones, de los chismes. Qué fácil. ¿Y por qué es? Imagínense nosotros fuéramos un vaso de agua, un vaso con agua, 99% pura. Amén. Es decir, una agua que se puede consumir. Y lo hemos escuchado acá, y una gota de agua contaminada contamina todo eso. Una gota. Imagínese usted
que está expuesto y yo que estamos expuestos a un torrente de agua sucia diario, es de reflexionar y de decir realmente que el Señor guarde nuestras vidas. Porque a veces, sin quererlo, nos encontramos en una situación que, ¿y qué estoy haciendo acá? ¿Y qué estoy hablando? ¿Y qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy demostrando? Amén. Ahora bien, ya vimos a Sardis, que era, una ciudad impenetrable, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros somos así? El Señor nos habla, el Señor está con la gota de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nosotros ahí vamos, admirando el mensaje de Dios, estando conscientes que sí, la palabra es cierta, estando conscientes que sí, necesitamos un cambio en nuestro interior, pero no hacemos nada para que la palabra se vuelva rema en nuestras vidas. Amén. Y ahora sí, yo lo quiero invitar a que leamos Jueces, el libro de Jueces. Jueces, capítulo 17. Amén. Y ahora, yo le voy a invitar a usted a que lea esto con comprensión, que de verdad le pidamos a Dios que nos muestre lo que ahí está. Porque aquí vamos a leer acerca de un personaje que creía que estaba bien con Dios, que hacía cosas indebidas y aún así creía que estaba bien con Dios, creía que estaba honrando a Dios. Y no solo este personaje creía eso, sino también la madre de este personaje. Y después llega un levita que a saber de qué iglesia era. Amén. Entonces dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Primero ahí estamos encontrando un problema, un hijo que es ladrón y una madre, no sé qué tipo de madre, pero una madre que está contenta porque recuperó el dinero. Es decir, esta madre, cosa seria, quizá era la mamá de Rico MacPato. ¿Ya sabe quién es ese? Amén. A mí si se me pierde un peso y mi hijo me dice que él lo tiene, que él lo agarró sin permiso, le va mal. Pero esta señora se alegró de que su dinero volvió. Amén. Voy a ir por pausas. Dice el 3, y él devolvió los 100,000 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, escuche bien, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Y escuche lo siguiente, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Es que, mira hermano, quizás ni voy a seguir hablando de algunas cosas que el Señor me permitió poner ahí, pero vamos a leer más adelante y yo creo que sin mayor explicación y si leemos con comprensión, vamos a encontrar ahí que así como actúan estos, así actuamos muchos de nosotros. Amén. Dice el 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor,
quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. La mamá, que había dedicado su dinero para el Señor, había tomado una parte para mandar a hacer ídolos. Y estos ídolos fueron llevados a la casa de este hombre. Y este hombre, Micaía, el 5, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Imagínense. En aquellos días no había rey en Israel. Y esta era la causa de todo lo que estos personajes estaban haciendo. Cada uno hacía como bien le parecía. Usted que conoce la palabra hoy y escucha esto, se da cuenta de que todo lo que está pasando ahí no tiene sentido. Y no solo no tiene sentido, no le es agradable a Dios. ¿Sabe? Siento que esto que le voy a decir es un ejemplo y que viene de parte de Dios, no solo para usted, sino que para mí. Porque cuántos, así como ellos, creen que lo que hacen le es agradable a Dios y es abominación. Y yo quiero comenzar con usted que es padre y que es madre y que trata la manera de guardar a sus hijos. Cada padre y cada madre conoce a sus hijos, sabe cómo son. Algunas madres, algunos padres saben que tienen unas fichitas de hijo y de hija también. Entonces, veamos. Una de las cosas que uno como padre, un padre que normal, ¿verdad?, es que su hijo o su hija llegue al matrimonio siendo virgen. Amén. Porque eso es lo que agrada al Señor. Y el Señor no es de que eso es lo que a Él le agrada. Si no se logra hacer, bueno, después viene una paga, una consecuencia y el hombre y la mujer es restaurado. Pero digamos usted que tiene unos valores bien altos, que usted se maneja bajo los principios de la palabra y trata de aplicar esos principios en su vida y en la vida de sus hijos. Entonces lo que usted anhela es que el día que su hijo o su hija contraiga matrimonio con otro que usted o con otra que usted espera que sea igual que él, y ahí sí va a depender también del padre, la sabiduría que tenga y el discernimiento también. Entonces, si usted se maneja bajo esos principios, usted va a anhelar lo mismo para su hijo o su hija, que así como él, como ella se ha guardado, que el que llegue, en el caso de la hembra, que el que llegue a su vida, en el caso del varón, la que llegue a su vida, sea también, llegue de la misma forma. Entonces ese es el anhelo, amén. Bien. Ese es el primer nivel, el nivel aceptable. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que saben que su hijo y su hija ya no va a llegar así al matrimonio? Y se lo digo porque yo lo he escuchado, no de aquí, les soy sincero, no de aquí, pero sí, no sé, creo que seguramente alguien piensa igual, o si piensa usted igual, quítese ese pensamiento. Pero como el hijo o la hija ya no está en esa condición, entonces viene y el padre y la madre dice, bueno, con tal que no salga embarazada antes de casarse, o con tal que no embarace a una niña antes de casarse, con eso estamos bien. Eso es la normalidad
después. Para un padre que piensa así de esa forma. Luego me imagino que existe otro nivel. Bueno, él o ella cometieron un acto en el cual ella quedó embarazada o el niño, este muchacho dejó embarazada a una muchacha. Entonces, con tal que no lo vuelva a hacer o con tal que no vaya a esto a convertirse en un deporte, con eso estamos bien. Y dependiendo del nivel de decadencia que tengan los hijos, así los padres se van acomodando a un nivel de santidad que Dios nunca ha establecido. Porque estamos viendo aquí a un hijo totalmente incoherente con lo que dice y con sus acciones. Estamos viendo ahí a una madre sin ningún principio, sin ningún conocimiento de Dios. Y eso es lo que pasa, que su palabra, la palabra de Dios lo dice, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y estos no tenían conocimiento de Dios porque no se habían tomado la diligencia de acercarse y de verdad pedir la revelación de Dios en ese tiempo. El versículo 6 ahí lo dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, ahí está la palabra, tenemos el consejo. Hemos cometido muchos errores, entonces nos vamos a conformar a lo que tenemos. Y vamos a aplicarle cierto nivel de que sea agradable a Dios con lo que tenemos. Hermano, no es que Dios sea un Dios exclusivo, de excluir. Excluyente, perdón. Si es que usted es español y yo soy el que ha sido conquistado acá por Dios y por mi esposa también. Amén. Sí, tiene razón. Un Dios excluyente. No tenemos ese Dios, sino que tenemos un Dios que nos muestra la palabra y muchas veces es dura y es difícil aceptarla. Sobre todo cuando estamos en una condición que estamos viendo en este caso. Pero mire, tenga fe y tenga esperanza que aunque su vida esté y mi vida esté un poco, o mejor dicho, no tan agradable delante de Dios, siempre Dios da los mecanismos, da las respuestas, da los medios para que nosotros podamos ser dignos delante de Él. Amén. Entonces, siguiendo con el siguiente versículo, en el versículo 8, dice, en el 7, perdón. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Versículo 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vea dónde fue a parar. Vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y oiga lo que le está diciendo, y serás mi padre y sacerdote. ¿Cuántos en el pueblo de Dios eligen como padre y eligen como sacerdote a alguien que les da una palabra que no viene de Dios? Hermano, porque usted acá, en este lugar, tiene un padre espiritual y usted lo sabe. Amén. Entonces, Micaías le está pidiendo a un joven que sea su padre y sacerdote. Y dice: y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita dijo: démosle. Sí. Amén.
Oiga lo siguiente: agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró, imagínense, consagró al levita. Después de haber consagrado al hijo de él, ahora consagra al levita. Es un solo desorden. Al que venga, a ese consagremos, y ese que nos ministre, y ese que nos hable, y ese... Ahora entiende por qué es difícil venir y poner a alguien a servir. Que no puede ser así de la emoción. No solo podemos tomar el deseo de aquel hermano, sino que hay varias cosas, y es una gran responsabilidad el darle el servicio, el privilegio a alguien. Bien difícil y es bien complicado. Y vea acá, por eso le decía, yo a esto no le puedo llamar más que un circo. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y oiga lo que dice después. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Un levita que sabía que allá habían ídolos, y de que iba a estar ministrando, o que iba a estar haciendo u ofreciendo cualquier cosa menos agradar a Dios. Pero aquí estamos viendo el conjunto, todos esos componentes. Este hombre, Micaía, consagrando a diestra y a siniestra. La mamá, alegre por el dinero, en lugar de reprender a su hijo: ¿y por qué me robaste? Y sabe, le voy a decir algo, porque entendí algo con otra versión que leí. Este hombre tomó el dinero. Entonces en esta versión decía que la mamá maldijo al ladrón de ese dinero. Entonces ahí esa parte ya no le pareció a él. Ahí se afligió. Entonces dijo: no, una maldición, no la quiero. Si la madre no maldice, o si la madre no muestra esa molestia hacia aquel ladrón, que el que ella menos imaginaba era su hijo, entonces él no hubiera devuelto ese dinero. Entonces, pero viene la mamá y acepta el dinero, y comienzan a hacer, porque aquí la palabra dice que ese dinero lo iba a dedicar, o lo había dedicado a Dios, pero toma una parte de ese dinero y hace ídolos. Entonces, en el tiempo que este hombre aparece aquí, en el libro de Jueces, era un tiempo en que esa nación estaba en un estado desordenado y corrompido. Y vea una cosa: Micaías y su madre, y no lo puse aquí, pero el levita también, por la forma en que ellos querían honrar a Dios, supuestamente, y en la forma en que trataban de hacerlo, demostraban mucha ignorancia y también falta de disposición por conocer la verdad de Dios. Y muchos así estamos. ¿Por qué le ponía el ejemplo de todos los niveles que le comenté? Del hijo y la hija, eso y el otro. Porque vea, no solo en eso nos manejamos como hijos de Dios, como cristianos. No solo en ese ejemplo. Porque a cada falla, tanto personal como a los nuestros, las queremos justificar. Es que mi hijo es así porque yo no le di amor. Mi hijo es así porque yo no le dediqué tiempo. Mi hijo es así porque él nunca me vio orar, nunca me vio dispuesto a recibir de Dios. Es que mi hija es así porque...
ahí puede usted ver de que si a usted algunas cosas ya no le sorprenden, hay que ver qué es lo que está pasando en su interior y en mi interior. Ya no le sorprende a usted que su hijo sea un loco. Ya no le sorprende a usted que su hija no guarde el honor de ella misma. ¿Usted cree que Dios va a tener la misma misericordia con sus hijos que ha tenido con usted? Por eso yo le decía al principio, cuando le comentaba acerca de cómo llegué aquí, Dios tuvo misericordia, pero eso no garantiza que esa misma misericordia que me alcanzó a mí va a poder alcanzar a mi hijo si él se desvía del camino. Entonces, mire, a veces uno como padre es juzgado porque qué duro para corregir, qué duro y que por todo. Y a veces con la gente que uno tiene confianza le dice, mire, o mira, yo lo voy a dejar de corregir, pero cuando este niño, por no haberlo corregido, esté allá en la cárcel, yo no lo voy a ir a sacar. Usted o tú lo vas a ir a sacar. Cuando este niño, por no haberlo corregido, esté allá muerto, hecho pedazos, yo no voy a ir a dar un 5. Usted o tú que me estás diciendo que soy muy duro para corregirlo, ustedes van a ir. Mire, hermano, yo prefiero que mi hijo quede un rato moradito de sus nalgas, pero preservarlo de que no vaya a ser la misma bestia en que yo me convertí. El mismo maleducado, el mismo patán, el mismo irrespetuoso. Porque yo sé los precios que se pagan. Es decir, y no lo hago, yo no le estoy diciendo que yo estoy siendo el ejemplo de padre y que usted tiene que, no, yo le estoy diciendo porque yo no quiero que él llegue a ser como yo. A mí no me interesa ser el mejor padre, no me interesa ser ejemplo delante de usted ni de nadie, sino que lo que me interesa es que ese niño de verdad llegue a enamorarse de Dios y que no se aparte de los caminos de Dios. Eso es, en esencia. Yo no le cuento esto para decirle cómo usted debe ser también. Por eso le decía, cada quien conoce a sus hijos, a sus hijas y sabe cómo los debe de corregir. Amén. Dice, Micaías es un claro ejemplo de aquellos que sienten únicamente el remordimiento por haber hecho cosas malas, pero no hay arrepentimiento, pues en ellos no hay un cambio de conciencia. Nuestra conciencia ha cambiado. Es de ver. Su madre maldijo al ladrón de su dinero, pero ella robó una parte de lo que había dedicado supuestamente al Señor. Y esa parte que le robó al Señor se convirtió en un ídolo. El tiempo que usted le roba al Señor, ¿por qué le quita tiempo usted al Señor? ¿Por dedicarse a otras cosas? ¿Por estar en ese trabajo que a usted le da todo y usted tiene posición y tiene influencias y... No, tal vez no tiene influencias, no creo que nadie acá tenga. Pero que conozca gente y que diga, no voy a ir al culto porque tengo una reunión con fulano de tal, con fulana de tal. Este no me da dinero, pero me resuelven un problema. ¿Y Dios? O sea, ¿quién más que Dios? Amén. Dice, Micaías pensó que el Señor lo iba a bendecir porque tenía un sacerdote levita en su santuario pagano que había hecho en su casa. Vea, para esta gente era tan normal, así como puede pasar en algunos casos, ir a la iglesia, adorar, pasar aquí, llegar a casa,
tirar todo lo que hizo acá por convicción y volver a ser ahí en casa, ahí en el trabajo, en el colegio, en la universidad, el mismo de antes. Para ellos esto era lo normal, es decir, mezclar las cosas de Dios, querer agradar a Dios con cosas que realmente a Dios le desagradaban. Vemos a un Micaías, vemos a su madre y vemos a Levita que son inconscientes de la incongruencia de sus palabras contra sus acciones. Y vemos perfectamente el caos que sobreviene cuando cada quien hace lo que le parece recto ante sus propios ojos. Y por eso es que estamos como estamos ahora. Porque lejos de convertirnos en luz, lejos de convertirnos en esa sal que le da o que le deberías dar sabor a esta tierra, nos hemos conformado a ser bagazos que fácilmente pueden ser desechados, bagazos que no aportan nada. Y vea algo muy importante, usted sabe qué significa Micaías. El nombre de él, ¿sabe qué significa? Significa ¿quién es como Jehová? Eso significa. Y ciertamente un nombre irónico para un idólatra. Entonces, que el Señor nos guarde de ser idólatras, de decir aquí, Señor, tú eres grande. ¿Cuán grande eres tú? Eres majestuoso, Señor. Eres soberano, omnipotente. ¿Quién como tú, Señor? Y allá afuera, cambiar esa boca que alaba al Señor por una cloaca. Amén. Dice, la madre de Micaías, bueno, esto ya lo tocamos, había dedicado el dinero a Dios. Esto involucraba una maldición o un juramento sobre cualquiera que lo hubiera malversado. Pero como fue su hijo, entonces la maldición o el regaño quedó como que no hubiera pasado nada. Padres que no corrigen, hijos que no saben quién es Dios, en conjunto la familia viviendo de una forma que no le agrada a Dios, individualmente cada quien pensando que agrada a Dios y realmente no lo hace. Entonces, por eso el tema, solo tienes nombre de que vives. Ahora bien, confiemos en la misericordia de Dios, porque, hermanos, si el Señor le habla así a usted, o si el Señor nos ha venido hablando así, es porque estamos a tiempo. Todavía hay esperanza, todavía podemos ir arreglando aquellas cosas que se pueden arreglar. Y las que no, hermano, pidámosle a Dios que nos dé las fuerzas, que nos dé sabiduría y que podamos entender cuáles son sus propósitos. Amén. Buen Dios y Padre, gracias por hablarnos. Tu palabra dice, Señor, que cuando somos exhortados, no endurezcamos nuestro corazón. Hablaste tan claramente a nosotros los padres, primeramente. ¿Y de quién más van a tomar ejemplo nuestros hijos, sino de nosotros? Hermano, qué mal estamos cuando vivimos creyendo que estamos bien delante de Dios y tenemos nuestro evangelio, no el que el Señor nos ha dado. Tenemos nuestros preceptos, no los que tú has puesto. Señor, guárdanos, Padre Celestial, de ser como Sardis, una ciudad impenetrable, poderosa, ilustre, supuestamente estable,
pero como decía tu siervo, conquistada varias veces. De nada sirve que tengamos apariencia y que hagamos lo que bien nos parece. Cuando uno mira el mundo como está y ve pastores asalariados, pero es también ese pueblo que eso quiere escuchar. Así como este levita, así como Micaías, había comprado su sacerdote, tenía establecido su culto. ¿Y tú, hermano, tienes establecido tu culto en tu casa? Gracias, Padre, porque nosotros en este lugar podemos decir que tu presencia está, que nos confrontas, que nos tocas la llaga, que nos haces ver nuestros errores. Gracias, Padre. Y decía mi hermano algo muy importante: no permitas que en tu naturaleza de bajeza sea el que te aparte del verdadero camino. Tu naturaleza no restaurada te aparte. Y no seas como el tema de esta exhortación. Solo tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Señor, ayúdanos. No queremos ser muertos. ¿Sabes? Hoy es común ver esas películas de zombies y hasta te parecen quizás graciosas y te sacan cosas. Son muertos que viven, dice, muertos que caminan. ¿Y cuántos de nosotros, siendo iglesia de Cristo, somos muertos caminantes, teniendo un Dios y una palabra, teniendo un rey, un verdadero sacerdote? Hermano, escapa por tu vida y por la de tu casa, pero no vayas a exigir mañana que tus hijos sean mejores cuando tú hoy, que estás plantando un árbol, regándolo para que crezca, no lo estás enderezando. ¿Quién dice que la maldición se quitó? Ten cuidado, porque estás maldiciendo la vida de tu familia. Padre, te amamos y te bendecimos porque no dudamos que siempre salimos llenos de ti, confrontados, Señor. Y qué bueno es que tú nos digas lo malo que hacemos para poder enmendar nuestros errores. A ti sea la gloria, Señor, y toda la honra. Padre, mira a tus hijos postrados a esta hora en el altar. Mira a tus hijas, Señor. Quizás en algunas no está en ellas la autoridad y quizás su corazón se duele de ver que sus hijos van a la destrucción. Dales la paz y la tranquilidad. Dales la fortaleza, Señor, que necesitan sus corazones. Y mujer, no te canses de pedir, porque un día recogerás esa bendición. Padre, gracias. Señor, estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí
desagradables a ti. Necesito un cambio, ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido hoy. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es paz, Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Que el Señor lo bendiga, que lo lleve con paz y que de verdad pongamos por obra la palabra del Señor. Amén. Hermanos de Escuela Bíblica, solo necesito un minuto.